Hola, soy José Ramón Colomina, tengo 64 años, soy maestro jubilado. Me he pegado 36 años intentando enseñar matemáticas a algunos miles de alumnos, obviamente con desigual éxito, y hoy quiero reflexionar sobre la verdad real y la verdad oficial de esta pandemia que estamos sufriendo. Quiero reflexionar sobre esta plaga, basándome en los números reales. Se pueden encontrar todos estos números en los departamentos de economía o de matemáticas de cualquier universidad del mundo que haya hecho una mínima reflexión sobre este tema. De allí mayormente es donde los he sacado yo. No pretendo hacer ninguna valoración subjetiva al respecto. La valoración que haga las haré en base a datos reales, publicados y contrastados. El gobierno español nos miente. La versión oficial aireada por las televisiones pagadas nos quiere dar a entender que, primero, estamos padeciendo una mezcla de mala suerte. El neoliberalismo que nos invade tiene mucha culpa y lo que nos ocurre es similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Todo esto es falso. Quiero demostrar que cuanto nos ocurrió y nos está ocurriendo es por la falta de previsión del gobierno. Y nos está mintiendo porque tiene que tapar sus responsabilidades. Y si digo todo esto es por respeto a las miles de víctimas y por el futuro que nos espera, que es peliagudo. Lo que está pasando en España es algo sin parangón en todo el mundo civilizado. Esta evidencia no se puede esconder más. Están haciendo ver que quienes decimos o queremos la verdad estamos intentando utilizar a los muertos y en realidad la utilización de los muertos la hacen ellos, haciéndolos invisibles para hacer invisible la negligencia del gobierno. Por Dios, morir solo, morir ahogado, sin una mano familiar que te agarre en el último momento, con un velatorio clandestino, con un entierro furtivo y con una bolsa de plástico como ataúd provisional, todo esto merece más valentía, más honestidad y menos miedo al qué dirán. Estamos plagados de mentiras. La mortandad en España, dice el tal Simón, es igual que en Europa, el 10%. Eso es mentira. Los datos reales basados en hechos, en decisiones, en fechas, en documentos y en legislación, todo eso junto nos dice que es mentira. Y antes que nada, exigimos respeto a las víctimas. No se trata de dañar a Sánchez ni de dañar a la izquierda, ya se daña ella sola. Se trata de entender lo que ha ocurrido, entender por qué la negligencia no tiene color político. Macron, en Francia, liberal, de izquierdas, es tan incompetente como Sánchez. Portugal, de izquierdas, y más aún Argentina, peronista, no digamos, ¿vale? Ambos lo han hecho de puta madre, con muy pocos recursos, pero con muchísima decencia. Y ahí están los números. En España, a falta de que salgan todas las cifras, tenemos una mortandad de 409 personas por millón de habitantes. Estados Unidos, que dicen que va muy mal, tiene 4 veces menos muertos por millón de habitantes que España. El Reino Unido tiene la mitad de muertos por millón de habitantes que tiene España. Francia tiene un 33% menos. Italia tiene un 11% menos. Portugal tiene 7 veces menos muertos que España. Alemania tiene 9 veces menos muertos. Y no digamos Polonia, 50 veces menos. Lo normal es estar entre 10 muertos por millón de habitantes y 100 muertos por millón de habitantes. Vale, entre los que están entre 10 muertos o menos por millón de habitantes están Corea, Japón, Grecia, Hungría, Argentina. Y si nos vamos al otro extremo, los que están
por los 100 muertos, 100, no más, 100 muertos por millón de habitantes. Estamos hablando de Suecia o estamos hablando de Irlanda. Irlanda. Pero en medio, tenemos un montón de países, entre los 10 y los 100, como Turquía, Austria, Canadá, Irán. Para que nos hagamos una idea, si todo el mundo tuviera la misma mortandad que en España, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo que está diciendo de que actualmente hay unos 200.000 muertos en el mundo, tendría que estar diciendo que hay 18 millones de muertos. Los datos que estoy diciendo son reales y están avalados por universidades y prensa no sospechosa. Pero incluso el Ministerio de Sanidad español avala estos datos. El informe MOMO de mortandad diaria en España, por cierto, de los últimos están falseando, porque es falso que diga que es imposible saber cuántos muertos hay en España por encima de lo habitual, cuando el mismo informe cita que estamos en un 67% de exceso. 67% de exceso, sin censar los datos totales. Siguiente falsedad. El gasto público y los recortes del PP son los culpables. Mentira, mentira. Con números encima de la mesa. No hay relación alguna entre lo que invierten los países en sanidad, tanto en términos totales como por habitante, y la pandemia. No hay ninguna relación. Por ejemplo, España invierte 1.615 euros por habitante y año. Portugal invierte 500 euros menos por habitante y año, pero tiene 7 veces menos de muertos. Corea, 1.287 euros por habitante y año. Cifras cerradas del 2018, ¿vale? Comenzó la pandemia como nosotros. Tiene 100 veces menos de muertos e invierte 300 euros menos por habitante. Grecia, la mitad que España, invierte la mitad que España, pero tiene 40 veces menos de muertos. Suecia y Alemania, por ejemplo, invierten lo mismo en sanidad, Suecia que Alemania, pero Suecia tiene el triple de muertos que Alemania. España no es de los que más invierten en sanidad. Por ejemplo, Suecia y Alemania invierte el doble que España en sanidad. El doble. Pero tampoco somos de los que peores, de los que invertimos menos. Y de los países que invierten menos que nosotros, todos están sufriendo o han sufrido muchísima menos mortandad que nosotros. Conclusión. España ha tenido una muy mala gestión. ¿Cuál es la causa de esa mala gestión? Los plazos que cada gobierno decidió para empezar a tomar medidas. A todos los avisó la Organización Mundial de la Salud a finales de enero. Todos miraban desde diciembre a China. Unos reaccionaron rápido y otros, como España o Francia, son el ejemplo claro de la negligencia. Macron permitió incluso elecciones locales, con mítines incluso como el de Puigdemont en Perpiñán, en que fueron miles de personas. Así está Cataluña. Sánchez desatendió hasta 40 avisos internacionales. Minusvaloró la gravedad al permitir que fuera calificado de grado 2 el virus, cuando en realidad era de grado 4. A pesar de las advertencias de la Organización Médica Colegial en una reunión a finales de enero del Ministerio de Sanidad. El experto de la Organización Médica Colegial que intervino en esa reunión lo ha contado públicamente en los siguientes términos. En España, el epicentro se produjo el 30 de enero en una reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que varios técnicos, no solo el que ustedes piensan, sostuvieron, en contra de mi opinión, que el nuevo coronavirus era un agente de tipo 2. Yo mantengo que es un agente de grupo 4. Y ahí radica todo. Es la clave de toda la mala gestión posterior. Contra todo el que pretenda confundir, esta no es una cuestión política.
Portugal y Argentina están gobernadas por la izquierda y pese a tener muy pocos recursos económicos, la respuesta ha sido rápida y eficaz. España no fueron ni rápidos ni eficaces el gobierno. Sánchez permitió vuelos al norte de Italia hasta el mismo día 10 de marzo. Para no suspender el 8M, consintió que España se llenara de eventos, de mitines de Vox, de carreras populares, de partidos de fútbol, incluso la desagradable mascletá del ministro Ábalos, que le produjo semejante risa. Y cuando todos estos eventos los presenta el gobierno como atenuantes, en realidad son agravantes, porque permitiéndolos, multiplicó el riesgo hasta el infinito. Los estragos de un país, por tanto, los ha determinado el cómo respondió el gobierno de ese país. El colapso sanitario tampoco es fruto de los recortes, no. Las UCIs españolas llegaron a tener 6.000 pacientes. Muchos de ellos se habrían salvado de haber habido el mismo número de respiradores y no digamos si los profesionales sanitarios hubieran tenido mascarillas, EPIs, test, guantes, gafas, etcétera, que aún hoy siguen siendo insuficientes. Por supuesto que hoy en día nadie tiene 6.000 respiradores, pero con esta experiencia habrá que preguntarse si no es prioritario, si no es más prioritario esto que el gasto superfluo de las autonomías, con inútiles embajadas, con un parque automovilístico de coches oficiales inmenso, con un número inmenso de políticos, con unas televisiones autonómicas ruinosas, con las inmensas subvenciones a partidos políticos, sindicatos, y demás ONGs de dudosa utilidad. O en definitiva, los enormes excesos que pueblan y desbordan la administración pública. ¿El problema es la falta de recursos? No. Otros países con menos recursos no tienen 400 muertos por millón. La causa es el número de contagios de golpe. Quienes reaccionaron rápidos, como Corea, como Grecia, como Portugal, limitaron la avalancha de enfermos y fue más sencillo atenderlos, escalonadamente, con los medios que había. España permitió que explotara la bomba vírica a pesar de los avisos e hizo que el contagio se transformara en incontrolable e imposible de atender. El dato más vergonzoso es que del total de enfermos en España, el 15% son nuestros sanitarios. Si los que nos tienen que curar caen, ¿cómo no vamos a caer todos? El virus es letal en edades avanzadas, hasta el 23% de mortandad, pero en edades inferiores al 65 años apenas llega al 1%. Con pocos contagios de vez, las UCIs hubieran estado liberadas. Cuando se sepa que los datos no engañan, probablemente pasaremos de los 2 millones de contagiados y así, con 2 millones de contagiados, el petardazo del sistema sanitario es seguro, a pesar de cómo se han comportado los sanitarios españoles que han sido auténticos kamikazes. Con la ley en la mano, la responsabilidad es única y exclusiva del gobierno central. Es el único receptor de los avisos internacionales. Es el único que participa en los foros mundiales. La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011, y esta todavía es mucho más precisa, señala expresamente al señor Illa, al señor Iglesias y a la señora Montero, todos ellos bajo el mando del señor Sánchez como presidente del gobierno como responsables. Sanidad, política social e igualdad. ¿Qué conclusión sacamos? Que solo se resisten a la evidencia los que piensan que es una simple gripe o los que piensan que la Tierra es plana. ¿Vale? Los que quieren ver una especie de maldición. O los que quieren quitarle al gobierno la carga de responsabilidad.
Por supuesto que Sánchez, Iglesias, Silla y Montero y demás no han traído el virus, claro que no, pero sí lo han dejado que campase a sus anchas y que se diera un festín de difuntos. Muchos no lo vimos venir, muchos asumimos el difundir lo que nos decían las autoridades, confiando en ellas, claro que sí. Pero entre los que no supimos verlo y los que no quisieron verlo, hay una gran diferencia. Los que no quisieron verlo tenían toda la información, tenían las competencias y todas las obligaciones legales, institucionales y morales. Y no solo las despreciaron, sino que en muchos casos las usaron para tomar las decisiones contrarias. Tuvimos la misma información que todos los países, y esa información el gobierno la ignoró. Y cuando estalló la bomba, no le quedó más remedio que meternos a todos encerrados en casa, hundir la economía y esperar a que los efectos pasen. Eso sí, con más muertos que nadie, con una ruina duradera e intentando borrar las huellas de todos los desperfectos. Todo lo que aparece en las estadísticas procede de aquellos días. Si contamos los periodos de incubación y convalecencia, nos llevan a esas fechas. No estamos encerrados para protegernos de un contagio masivo, lo estamos para disimular que el contagio masivo ya ocurrió y que ahora no queda más remedio que superarlo, batiendo récords de mortandad, destrozando la economía del país, y eso sí, que parezca un accidente. Como escribió no ha mucho un periodista, en España en un día bueno se muere la misma cantidad que en Portugal en toda la pandemia, y eso no hay losa en el mundo que lo tape.